alabarle, de glorificarle a Él y también de poder edificar nuestras vidas por medio de su palabra. Su palabra es la que nos enseña, su palabra es la que obra de una manera especial en nuestras vidas. Bien, mis hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, vamos a estar allí en el capítulo número 8, pero quiero que leamos en el capítulo número 9, el versículo 6. Todos leamos a una sola voz este versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 9, el verso número 6, y lo leemos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Vamos a orar y encomendamos este tiempo en las manos del Señor. Soberano Dios que estás en los cielos, gracias, mi buen Dios, te damos por tu presencia en nuestras vidas y también en este lugar, Dios. Gracias, Dios, porque podemos adorar tu nombre, porque podemos cantarte, Dios, porque podemos glorificarte, Padre amado. Gracias te doy por mis hermanos acá presentes, gracias por sus vidas y porque eres tú el que nos permite, Dios, gozarnos unos con los otros, adorando tu nombre, Padre amado. Gracias, Dios, por este tiempo y rogamos a ti la dirección. Que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, llenándonos de mucha sabiduría, Dios. Comprender tu palabra, Dios, el discernimiento de tu palabra, Padre amado. Y poder nosotros como hijos tuyos, como buenos creyentes, Padre Celestial, poner en práctica cada mandato que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Por eso encomendamos nuestras vidas en tus benditas manos y rogamos tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La gracia de Dios, eso es lo que vamos a estar en esta mañana estudiando. De acuerdo a los versículos que se encuentran ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 8. Ahí en Pablo escribe a los creyentes ahí de Corinto para alentarlos a que sean generosos, ¿sí? A que sean generosos en su contribución a una ofrenda especial. Esa ofrenda para la iglesia en Jerusalén, ¿sí? La iglesia en Jerusalén había estado experimentando dificultades, está experimentando necesidad en esos momentos y por eso aquí el apóstol Pablo manda esta carta a los Corintios y dentro de esta carta él empieza a alentarlos para que den con generosidad. En Romanos capítulo 15, los versículos 25 al 27, Pablo habla sobre esta colecta que se estaba realizando, ¿sí? Que se estaba recogiendo entre las iglesias gentiles para los creyentes en Jerusalén, que estaban pasando, como decía, por dificultades económicas. También se hace referencia a esta ofrenda ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 16, dice los versículos del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahí también entonces está hablando acerca de esa ofrenda. Pablo dando esas instrucciones a la iglesia de Corinto.
Miramos en este pasaje de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, que Pablo, pone como ejemplo en los primeros versículos a las iglesias de Macedonia, a la iglesia de Macedonia, ¿sí? Esta iglesia incluía, a Filipos, a Tesalónica y a Berea, quienes a pesar de su extrema pobreza, a pesar de la situación por la cual esta iglesia estaba pasando, ¿sí?, habían sido generosos al ofrendar, al dar. Pablo usa este ejemplo de los macedonios, de los de Macedonia, ¿sí?, como un estímulo para los corintios, Entonces podemos ver esta generosidad de la iglesia. Quiero que estemos mirando un pequeñito video, yo creo que ya lo conocemos muchos y allí el hermano Uriel nos lo va a colocar. En este momento vamos a recoger las ofrendas. Señor, en un acto de fe voy a ofrendar todo lo que saque de mi bolsillo en este instante. ¡Ey, Satanás! ¡Qué hablador eres! Tú no eres fácil. Aquí sí realmente está Dios. Si vieron, ¿no?, cómo este varón saca un billete grande, pero cuando lo ve, lo que hace es cambiarlo por uno más pequeño, ¿sí? Por uno más pequeño. ¿Cómo nos identificamos nosotros al ofrendar? Nos identificamos como este varón que sacamos allí lo que saque de mi bolsillo, y cuando vemos ese billete grande lo que hacemos es esconderlo y sacar ese azulito, ¿no? El billete del cristiano, ¿sí?, el de 2000. ¿Cómo nos identificamos nosotros cuando vamos a ofrendar? Quiero que estemos mirando, hermanos, que dar es el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente. Dar, ofrendar, es el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente. Dice el versículo 1 ahí del capítulo 8 de 2 a los Corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios sobre las iglesias de Macedonia. Por eso dar es el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente. Cuando nosotros damos, cuando nosotros ofrendamos para la obra del Señor, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Es la gracia de nuestro Salvador en cada uno de nosotros. Y vamos a ver este ejemplo de los macedonios, de los de Macedonia, cómo ellos ofrendaron, cómo ellos dieron, cómo ellos contribuyeron para la iglesia de Jerusalén, y un ejemplo que podemos nosotros como hijos de Dios aplicar en cada una de nuestras vidas. Y en primer aspecto vamos a ver que los de Macedonia dieron a pesar de sus necesidades. Ellos dieron a pesar de sus necesidades. Dice ahí el versículo 2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los de Macedonia dieron a pesar de sus necesidades. Dieron estando en mucha aflicción. ¿Sí? Dice allí que en grande prueba de tribulación. Y cuando habla acá de tribulación, está hablando de toda clase de aflicciones, de adversidades, de pruebas que estaban enfrentando los de Macedonia. Y podemos decir entonces que probablemente se enfrentaban a persecución, hostilidad por su fe en un contexto cultural y religioso adverso. Quiero leer unos versículos que se encuentran allí en Primera a los Tesalonicenses. En el capítulo número 1 dice el versículo número 6, Primera a los Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En la segunda carta también a los Tesalonicenses, en el capítulo número 1, el verso 4 dice:
tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta iglesia entonces, a pesar de esa adversidad en la cual ellos se encontraban, las iglesias de Macedonia, bueno, ellos mantuvieron firme su fe. Se mantuvieron firmes y demostraron una notable generosidad. Fueron generosos a pesar de esa aflicción en la cual ellos se encontraban, ¿sí? Un compromiso en el servicio de Dios tuvieron estos hermanos, un compromiso en el servicio a los demás, Pero también los de Macedonia no solamente dieron estando en esa aflicción, en esa adversidad, en esa tribulación que ellos estaban, sino que dieron gozosamente. Dice allí, así, el verso número 2 dice que en grande prueba de tribulación, dice la abundancia de su gozo. Dice el versículo ahí, la abundancia de su gozo. Y cuando hablamos acá de abundancia, es una provisión excesiva, una superabundancia, es excedente. Ellos tenían entonces ese gozo excesivo. Y lo que podemos ver acá entonces es que las aflicciones, las adversidades, los problemas, las circunstancias difíciles de la iglesia de Macedonia estaba por debajo del gozo que ellos tenían, porque era un gozo abundante, era un gozo por encima de todas las aflicciones, de toda la tribulación por la cual ellos estaban pasando. El sufrimiento no fue un obstáculo para que las iglesias ofrendaran, para que las iglesias dieran. No fue un obstáculo para que la iglesia de Macedonia contribuyera, ofrendara. Sé que muchas veces las aflicciones nos opacan la vida, nos desaniman. Sé que muchas veces cuando no tenemos dinero en el bolsillo, nos ponemos a pensar, ¿sí? Nos ponemos a pensar y a darle vuelta, y ahora qué hago y qué me pongo a hacer. Pero podemos ver acá que la iglesia de Macedonia dieron gozosamente a pesar de cada una de esas aflicciones, de esas tribulaciones por las cuales ellos estaban pasando. Pero sigue diciendo ahí el versículo, dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dieron estando en pobreza. Dieron estando en pobreza, y no en cualquier pobreza, dice, en una profunda pobreza, ¿sí? Una pobreza extensa, o sea, muy grande. Mucha pobreza había, una pobreza extrema. No era muy buena entonces la economía que ellos manejaban en esos momentos, ¿sí? No era muy buena esa economía, no era que disfrutaran de mucho dinero, que tenían muchas comodidades, porque dice allí que estaban en mucha pobreza, en profunda pobreza. Vivían en una profunda pobreza. Aunque, bueno, estaban en esa profunda pobreza, aunque eran pobres, digámoslo materialmente, no permitieron que esa situación les impidiera a ellos ser generosos. Eso no fue un obstáculo para ellos dar. Eso no fue un obstáculo para ellos ofrendar. La profundidad de su pobreza hace aquí un contraste con la abundancia de su generosidad. Sí, dice, y su profunda pobreza, ¿qué? Abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, que dieron generosamente a pesar de todo lo que ellos estaban atravesando.
dieron generosamente. ¿Sí? A pesar de tener poco, las iglesias de Macedonia dieron mucho. Dieron mucho. Su generosidad fue excesiva a su capacidad económica, lo cual es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios en la vida de los de Macedonia. La gracia de Dios en la vida de la iglesia en Macedonia. La palabra de Dios ahí en Lucas, quiero que vayamos un momento ahí al Evangelio de Lucas capítulo 21, los primeros 4 versículos, dice de la siguiente manera: y levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Un gran ejemplo, mis hermanos, esta mujer viuda, esta mujer que tenía poco, echó todo lo que tenía en sus ofrendas y echó más de aquellos ricos que echaban de lo que les sobraba, Esto nos anima a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, a ser generosos y a confiar en el Señor, a depender totalmente de Dios. ¿Usted cree que esta mujer no confiaba en Dios? Al echar esas 2 monedas, esas 2 blancas, ¿será que ella no confiaba en el Señor? Tenía toda su confianza puesta en Dios, a pesar de que estaba echando todo su sustento allí en el arca de las ofrendas. Nos anima a nosotros a confiar en Dios en medio de cualquier dificultad por la cual nosotros estemos enfrentando. También nos enseña entonces que nuestra disposición a dar no debe depender de nuestras circunstancias materiales, sino de ese amor hacia el Señor, de nuestro amor a Dios y por las demás personas. El creyente entonces tiene esa capacidad de dar, de ofrendar, a pesar de la dificultad por la cual está pasando, a pesar de la tribulación que se encuentra el creyente. El Señor nos da la capacidad, la gracia de Dios está sobre nuestras vidas para dar, para ofrendar al Señor, para ofrendar a nuestro Señor. Los de Macedonia, ¿sí? La iglesia de Macedonia dio a pesar de esa tribulación por la cual ellos estaban atravesando, por la cual ellos estaban pasando. Pero también en un segundo aspecto, aquí podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, allí donde estamos, el verso 3 y 4 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los de Macedonia dieron voluntariamente. ¿Sí? La palabra ahí en el verso 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado, y la idea de agrado es voluntariamente. Ellos tomaron la decisión libremente de ofrendar, de dar. O sea, que a ellos no se les exigió, no se les obligó a que tenían que ofrendar, a que tenían que dar, sino que dieron por su propia voluntad. Es que ofrendar es eso, hermanos, es dar voluntariamente de lo que Dios nos ha dado. No es una exigencia, es dar voluntariamente de lo que Dios
nos ha dado, y así lo hicieron los de Macedonia. Dieron de una manera adecuada. Dice allí, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. La palabra aquí fuerza pues indica capacidad. Es la idea de capacidad. Lo que ellos pudieron dar, esto da la idea entonces de una capacidad milagrosa, aunque ahí dice que fuerza es dinamis en el original, ¿sí? Es esa capacidad milagrosa, ese poder milagroso. Esto quiere decir entonces que esta iglesia, que los de Macedonia dieron por la capacidad de Dios en sus vidas, porque Dios, la gracia de Dios estaba sobre sus vidas, sobre la vida de los de Macedonia. Se necesita, hermanos, de la capacidad de Dios, de la fuerza de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas para ofrendar de una manera adecuada. Estando en esta condición de pobreza extrema, estando en esta condición de tribulación, se necesita de la gracia de Dios para poder ofrendar, para poder dar y no tener desánimo. No tener desánimo ante este principio que Dios nos da en su palabra. Dieron de una manera adecuada. Estaban totalmente convencidos que la capacidad que ellos tenían para dar era otorgada únicamente por Dios, por el Señor. Tenían esa confianza puesta en el Señor. Dieron también con sacrificio. Dice allí el versículo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas, ¿sí? La intención de sus corazones era más grande que lo que ellos tenían económicamente. La intención de ellos era por encima de todo ese sufrimiento, de todo lo que ellos estaban en esos momentos atravesando. Por eso fue un sacrificio el ofrendar, fue un sacrificio el dar, el contribuir para la iglesia de Jerusalén. Ellos no pensaron en el mañana. ¿Y ahora qué voy a hacer yo si no tengo dinero? ¿Sí? Si estoy en esta pobreza extrema, pues no puedo dar de lo que tengo, de mis poquitos ahorros. Ellos no empezaron a pensar en eso, sino que le dieron, sino que ofrendaron de una manera generosa, con mucho sacrificio. No le dieron mente a esa situación por la cual ellos estaban atravesando. El deseo de los de Macedonia era ofrendar, y por eso el sacrificio, el dar más allá de sus capacidades, más allá de sus fuerzas. Muchas veces, hermanos, el ofrendar, el dar, el contribuir requiere de eso, de sacrificios. Requiere de sacrificios muchas veces. Los macedonios entonces dieron más de lo que se esperaba. Dieron más allá de sus posibilidades, a pesar de su situación económica, a pesar de esa situación difícil por la cual ellos estaban atravesando. Dieron libremente y con un sacrificio personal, pero también dieron rogando que les concedieran ¿qué? Ese privilegio, ¿no? Dice ahí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hubo un ruego de parte de los de Macedonia. Dice allí el privilegio. Bueno, aquí privilegio significa regalo. Privilegio aquí significa gracia. Significa gracia. Los cristianos de Macedonia imploraron, rogaron a Pablo que recibieran la gracia especial de poder ¿qué? Participar ellos, de poder ellos ofrendar, de ser instrumentos de bendición para los santos. Era lo que ellos estaban acá pidiendo.
Veían la ofrenda como un privilegio y no como esa obligación. No la veían como que me toca sacar de donde no tengo para dar, no. Ellos veían el ofrendar, el dar como ese privilegio, ¿sí?, de la gracia de Dios en sus vidas. Y es que hoy día hay muchos hermanos que se identifican con esto. No porque piensen en ser privilegiados al ofrendar, sino que porque creen y tienen ese concepto grabado en sus mentes, ¿sí?, en sus corazones, y dicen, es que Dios no necesita que le demos. Dios no necesita que yo vaya y lleve la ofrenda a la iglesia. Hermanos, creyentes, no necesita el Señor que yo lleve mi ofrenda allá. Yo mejor voy y la doy a los más pobres. Sí, está bien ser generoso. Está bien tomar de mi sueldo y comprar un buen mercado, ir y llevarlo allá a esa persona pobre, a esa persona que no tiene con qué alimentar a sus hijos. Es bueno ser generoso, pero esa no es la idea de que yo tome lo que es del Señor, lo que el Señor me dice en su palabra de ofrendar, de dar, e ir a repartirla allá. No, debo traerla, esa ofrenda. Y hay muchos que dicen eso, ¿no? Que el Señor no necesita, que Él es el dueño de todo, que no necesita que yo lleve mi ofrenda en la iglesia. Otros, allá sí piden plata, allá sí dicen, allá cada rato es que ofrendemos, que diezmemos. Y es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice su palabra. Hermanos, ¿recuerdan a los filipenses? ¿Sí? Cuando Pablo estaba necesitado, fueron ellos los que ofrendaron, los que dieron esa ayuda para Pablo, los que dieron esa ayuda para contribuir en las necesidades que Pablo tenía. También en la Escritura fue dicho por el mismo Señor Jesucristo que más bienaventurado, más dichoso es aquel que da que el que recibe. Más bienaventurado es aquel que da, que ofrenda, que es generoso. Es más bienaventurado. Por eso, mis hermanos, es un privilegio ofrendar. Es un privilegio dar, contribuir para la obra del Señor. Y como creyentes es maravilloso ver los beneficios o las bendiciones de Dios en nuestras vidas, lo que el Señor nos da día a día. Pero aún más gozoso se siente uno cuando ofrenda, cuando da, cuando es generoso. Hay más contentamiento en nuestras vidas, porque eso ayuda, hermanos, ¿sí? Ayuda en la obra del Señor, para las necesidades que hay en la iglesia, para las necesidades que hay en la iglesia del Señor. Pero también vemos allí en estos versículos, hermanos, que los de Macedonia dieron grandiosamente. Dieron a pesar de sus necesidades, a pesar de toda esa aflicción por la cual ellos estaban pasando, dieron voluntariamente, pero también dieron grandiosamente. Sobresalieron, se destacaron en dar en la ofrenda. Dice ahí el versículo número 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Dice que se dieron ellos mismos al Señor. Los macedonios no solo dieron de sus recursos materiales, de su economía, de lo que ellos tenían en sus ahorros, lo que ellos estaban manejando en esos momentos, ¿sí?, de lo que ellos poco o mucho tenían, sino que también se entregaron ellos mismos completamente a Dios. Ellos mismos se entregaron al Señor. Y esta entrega total, hermanos, incluye su amor, su devoción, su compromiso, su servicio al Señor y a los demás.
a los demás. Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos observar, hermanos, la importancia de no solo dar con las posesiones, con lo que recibimos económicamente, sino también de entregarnos a nosotros mismos en servicio, ¿sí? En amor hacia los demás. Se trata de tener una actitud desinteresada y de disposición para ayudar, para apoyar a los demás, ¿sí? A los que están pasando por dificultades, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, siguiendo ese ejemplo maravilloso del Señor que vino a servir a este mundo y no para que le sirviesen a Él, quien entregó su vida en sacrificio, en ese sacrificio que Él hizo para rescatarnos. Pero vemos también aquí que los de Macedonia se dieron a Pablo y a sus compañeros, no solamente al Señor, sino a Pablo y sus compañeros. Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, dice Pablo. Luego a nosotros, a Pablo y a todos ese grupo de trabajo que tenía Pablo. Aquí dice que primero hubo una total entrega al Señor, ¿sí? Una total entrega de la vida de ellos a Cristo, y que luego se dieron a Pablo en el sentido de que querían también ayudar en esa colecta, querían también contribuir, querían también ofrendar. Después de haberse dado al Señor, los creyentes de Macedonia también ofrecieron ese apoyo, también ofrecieron ese servicio, también ellos ofrecieron esa ayuda a Pablo y a cada uno de sus compañeros para la obra de la iglesia. Su generosidad abarcaba tanto su compromiso personal como sus recursos materiales, pero también se dieron por voluntad de Dios, dice ahí la última parte del versículo 5, y luego nosotros por la voluntad de Dios. Pablo señala que esta disposición generosa y la capacidad de dar provienen de esa voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, es decir, es el Espíritu Santo el que trabaja, el que estaba trabajando en ellos y les inspira a dar y servir. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros, que produce esta disposición de dar, de ofrendar, de darse, de entregarse uno mismo como ese sacrificio vivo, ¿sí? Para trabajar, para servir en la obra del Señor a favor de los demás, a favor de la iglesia. Es una ofrenda integral. No es solamente sacar mi dinero y darlo, sino mi vida, entregarla como ese sacrificio, como esa ofrenda agradable al Señor, en servicio a la iglesia y a todos los hermanos, a los demás. Quiero mirar un verso que está ahí en Efesios. Efesios capítulo 5, el verso 2. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amar, hermanos, como Cristo nos amó, significa amar de manera sacrificial y desinteresadamente. Eso hizo el Señor con nosotros. Nos amó tanto que entregó su vida en sacrificio
como esa ofrenda agradable delante de Dios. Pagó el precio de nuestros pecados para que pudiéramos nosotros reconciliarnos con Dios, para tener esa reconciliación con nuestro Dios y tener entonces vida en abundancia, obtener esa vida eterna para todo aquel que cree en Él. No puso aquí el Señor su propio interés por delante del nuestro, sino que se sacrificó por nuestro bienestar. Se ofrendó por nuestro bienestar. Como creyentes, Pablo acá nos llama a ser imitadores de Cristo, a imitar el amor de Cristo, a amar a los demás, a amar el prójimo. ¿Sí? También es una ofrenda, digámoslo así, una ofrenda desinteresada, a entregarnos como esa ofrenda hacia los demás, así como lo hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y así como también lo hicieron los de Macedonia. Un gran ejemplo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de imitar. Tenemos que imitar este gran ejemplo. Y dar es el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente. Los de Macedonia dieron a pesar de sus necesidades, dieron voluntariamente y dieron grandiosamente. Pasaron por dificultades, por tribulación, por escasez, por pobreza extrema, pero contribuyeron, pero dieron, pero ofrendaron. Estuvieron allí para ayudar a las demás iglesias. Bueno, al principio veíamos este video, ¿no?, de este varón allí cuando saca ese billete grande y dice que todo lo que tome en su mano eso lo va a ofrendar al Señor. Pero cuando ve que es un billete grande, se arrepiente y lo cambia por uno más pequeño. ¿Se identifica usted con este varón del video o con los de Macedonia? ¿Con quién nos identificamos nosotros? ¿Somos creyentes generosos que ofrendamos al Señor, que damos a Dios? Aquí no se le está obligando a nadie a dar, porque la ofrenda nace desde lo más profundo de nuestro corazón. El ofrendar, el dar nace desde lo más profundo de nuestro ser. Y Pablo nos está animando por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, a que de nuestros bienes saquemos y ofrendemos, demos al Señor, demos para contribuir en la obra del Señor, para ayudar en las necesidades de la iglesia, dar generosamente. Y eso es lo que nos anima y nos motiva aquí la palabra del Señor, a dar generosamente. Hermanos, el Señor nos dará una buena recompensa. El Señor recompensa, el Señor es el que bendice, el que nos da esos beneficios cuando ofrendamos generosamente, cuando estamos contribuyendo en la iglesia, cuando estamos aportando para la obra del Señor. Es la gracia de Dios entonces en nuestras vidas, haciendo ese efecto en cada uno de nosotros. Y el resultado es ofrendar, el resultado es dar al Señor. En el capítulo 9, el versículo 6, de ahí de la segunda carta a los Corintios dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando estábamos allí en el instituto, bueno, cuando estaba allí, estos 3 años que estuve estudiando ahí en el instituto, los 3 años estuve en la agricultura. Estuve allí trabajando en la agricultura con el pastor Daniel, bueno, y otros muchachos.
empezamos a cultivar un pedazo de palo. Un palo, llegábamos y lo sembrábamos ahí. ¿Sí? Hacíamos el montoncito de tierra, picábamos y sembrábamos ese palo, un palo. Dígame usted, 100 palos sembrábamos en una tarde. Luego el otro día otros 100, otros 50 palos. Al tiempo, a los 6, 8 meses, a los 10 meses, como dice el hermano Daniel, teníamos pan para comer, una buena yuca. Lo que nos faltaba era la carne nada más para comernos la yuca. Pero esa yuca no la podíamos comer hasta sola de lo buena que salía. ¿Pero por qué? Porque sembrábamos bastante, porque sembrábamos generosamente, trabajábamos duro, sembrábamos ese palo y al tiempo íbamos a comer buena yuca, abundancia para todos los del instituto. Y eso es lo que nos dice acá su palabra. Aquel que siembra generosamente, aquel que siembra en abundancia, generosamente también va a segar, va a recoger también generosamente. Buenas bendiciones va a recibir, abundancia para su vida. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, que Dios nos ayude a ofrendar, que Dios nos ayude a contribuir, a dar para las necesidades de la iglesia. Hay mucha necesidad en la iglesia, hay muchos hermanos que necesitan y que aquí se les está ayudando con esas ofrendas que ustedes aportan, con esos diezmos que ustedes dan, con eso se les ayuda a aquellos hermanos pobres, a aquellos hermanos más necesitados. Hermanos, dar es el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Soberano Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos ver este ejemplo, Dios, que nos motiva cada día más a dar, a contribuir, a ofrendar, Dios, para las necesidades, para la obra tuya aquí en la tierra, Dios. Gracias, Padre amado, por esta iglesia que se caracteriza por eso, Dios, por dar, por ofrendar, Dios. No es porque tengamos acá hermanos ricos y por eso es que la iglesia no se trata de eso. El ofrendar, el dar, viene desde lo más profundo de nuestro ser. Así como los de Macedonia, que pasaban por muchas tribulaciones, por muchas necesidades, por muchas circunstancias difíciles, ellos aportaron, ellos dieron, ellos rogaron, Padre amado, para que les dejasen contribuir, tener este privilegio de poder ofrendar. Ayúdanos a nosotros, Dios, primeramente a darnos a ti, ¿sí? Como esa ofrenda, como ese sacrificio vivo, Padre amado. Y también contribuir, Dios, con nuestros bienes para cada una de las necesidades. Te damos gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Dios, porque eres tú el que la edifica. Gracias, Dios, porque tú eres quien mantiene tu iglesia, Dios. De ti provienen todas las cosas, Señor, en abundancia nos las das para que las disfrutemos. Te damos gracias por eso. Te adoramos, Dios, y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén.